así que una vez que terminemos, yo les voy a subir al curso para, si queda alguna duda o si algún colega no pudo estar presente, ¿sí? El motivo principalmente de la reunión tiene que ver con, por ejemplo, no sé si ustedes ya hicieron algún curso de Corrientes Educa. Sí. ¿La mayoría hizo? Sí. Sí. ¿Sí? Recuerdan que cuando no estábamos con el tema de la pandemia, había un encuentro presencial donde ustedes llevaban la documentación y se les explicaba cómo se utilizaba el campus, ¿sí? Ese encuentro presencial es esta clase virtual que tenemos ahora, ¿tá? Por eso yo les puse que era una reunión obligatoria presente. Bien, ¿se acuerdan que les envié un mensaje interno pidiéndole la documentación solicitada desde el ministerio? ¿Sí? El DNI y el título. ¿Por qué se pide esta documentación? Muchos me preguntaban o cuestionaban por qué se solicita la documentación. Esta documentación, cuando ustedes quieran obtener su certificado, cuando termine el curso, se debe enviar junto al certificado el documento y el DNI para contestar de que son docentes. ¿Sí? Entonces, el certificado es valorado desde el ministerio para el puntaje correspondiente. El puntaje correspondiente equivale a 60 horas reloj. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Y, por ejemplo, hubo colegas que estuvieron recibiendo un comunicado de la webmaster, que en esta corte de Corrientes Educa es la profe Fernanda Torres, del ICD Virasoro, donde les indicaba, por ejemplo, qué cursos podían hacer y cuáles no, dependiendo de su título. Por ahí alguien recibió o no recibió, les voy a aclarar por qué pasó esto. Hay cursos del Corrientes Educa que fueron diseñados solamente para un nivel determinado, ¿sí? Por ejemplo, está las TIC solamente para profes de nivel superior. Entonces, si se escribe un docente de primaria o de secundaria, no le habilita a hacer el curso. Puede cursar, pero a la hora de que le venga el certificado, no le va a venir el certificado, va a tener inconvenientes porque el título del curso aclaraba que era solo para docentes de nivel superior, por ejemplo, ¿sí? Con el tema de las ESI no tenemos ese problema porque las ESI se dan todos los niveles, abarca todos los niveles, y las profes que llevamos adelante los cursos de ESI ya los diseñamos para el nivel correspondiente de cada cursante. ¿Se entiende? Esa fue otra pregunta que estuvieron haciendo por mensaje interno, ¿sí? Por ahí se me escucha entrecortado o si voy muy rápido, acá me pone el internet muy mal así, en todos lados. Ustedes me levantan la mano o me paran y volvemos a explicar, ¿sí? Dale, perfecto. Igual, cualquier inconveniente, la clase grabada yo les subo al aula para retomar o si tienen alguna duda. ¿tá? Más adelante les voy a enviar por mensajería interna mi número, entonces me preguntan algún inconveniente que están teniendo, no hay problema en aclarar, ¿sí? Bien, ustedes saben que los Corrientes Educa son cursos basados en el Infop, son cursos armados por el Infop. Lo que hacemos desde los institutos es diseñarlos a nuestra manera y para su alcance. ¿sí? Tienen que tener el 70% de los cursos del curso aprobado. ¿Cómo llegamos a tener el 70%? Por ejemplo, participando en los foros, ahora que están siendo grabados yo les tomo asistencia, ¿sí? Presentando todas las clases que se les solicita. ¿ya? De esa manera se aprueba el Corrientes Educa, ¿sí? Los cursos de Corrientes Educa. Todos los cursos tienen la misma aprobación. El objetivo principal de nuestro curso principalmente es reflexionar sobre nuestras propias prácticas, qué estamos haciendo y cómo llevamos adelante lo que es la educación sexual, ¿sí? Ustedes saben que desde el 2006 tenemos la ley 26.150 que nos avala y que tenemos que aplicarla en nuestras aulas, en nuestras instituciones de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cómo ustedes lo aplican en sus clases o en sus instituciones? ¿Alguien quiere contar? Bueno, si me escuchan, ¿todos bien? Sí. Bien. Mi nombre es Maren Brites, soy profesora de biología. A Gabriela ya lo conozco, fuimos formadas en el mismo instituto. Bueno, en mi caso, yo soy profesora de biología en el Colegio Juan Bautista Alberdi, en la localidad de Ituzaingó.
Y yo trabajo ya hace por lo menos 4 años en un proyecto de justamente donde tratamos ESI, juntamente con el área de tocoginecología del Hospital Billingur. Y nuestro trabajo durante estos 4 años fue apuntar justamente a métodos anticonceptivos, porque nos encontramos ante la problemática de que empezamos a notar que dentro del colegio cada vez eran mayor los casos de adolescentes embarazadas. Entonces empezamos a trabajar desde esa área. A medida que me fui capacitando, fuimos tratando de ampliar la temática, y entonces, pero lo bueno es que nosotros acá en la localidad podemos trabajar de manera conjunta con distintas áreas, ¿sí? Ya sea desde la municipalidad que nos brinda el apoyo, desde el hospital, es decir, buscamos los medios para llegarle a los alumnos. Y trabajamos, al menos cuando armo los proyectos, trato de involucrar a varios colegas a distintas áreas, y se trabaja desde el primer año hasta el 6º año del secundario. Buenísimo. ¿Alguien más quiere contar su experiencia o cómo trabajan en sus instituciones? Estuve leyendo, por ejemplo, en el primer debate que tuvimos de presentación, que hay muchos colegas que están sin trabajo por el tema de la pandemia, la suplencia. Yo a veces cuando le pido tanto en los debates como ahora, por ejemplo, una experiencia de su institución, de su escuela, pueden comentar, si están sin trabajo en este momento, alguna situación que recuerden de su escuela secundaria o de su escuela primaria, o alguna vivencia personal que les quedó marcada, que ustedes la relacionan o la involucran dentro de la ESI, ¿sí? ¿Saben lo que abarca la ley 26.150 de educación sexual? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué nos propone? ¿O no están al tanto? Creería que la llegaron a leer porque no es muy larga, tiene 11 artículos, y un poquito lo que nos resume la ley es el objetivo principal que tiene, cómo llegar a nuestros alumnos, y, por ejemplo, cómo abordarlo en la institución, ya sea a través de proyectos, ya sea con charla, jornada, gracias al Ministerio de Salud o la parte de salud que nos pueda ayudar también, o, por ejemplo, con una situación que esté alternando mi aula cotidiana. Por ejemplo, una pelea entre alumnos, no dejar pasar por alto, sino indagar, averiguar, hablar sobre el tema, para que los alumnos también se sientan en confianza y poder tratar a partir de algo, de un problema X, otros temas, ¿sí? No sé si en sus instituciones cuentan con los lineamientos, cuentan con los diferentes materiales curriculares de la ESI, o no tienen ningún recurso de educación sexual. Bueno, en mi colegio, en donde trabajo, sí contamos con todos los materiales. Creo que fue una campaña o algo así que se lanzó hace un par de años atrás y vinieron las revistas y todo ese tipo de información. Lo utilizamos, pero tratamos también de indagar y trabajar con profesionales. Bien. ¿Conocen la resolución 340/18 que salió en el año 2018? Leí en el foro que había muchos directivos en el curso, por ahí, si están al tanto, algún directivo presente. ¿No? Bueno, les cuento un poquito qué nos dice esta resolución. La resolución hace que, por ejemplo, los diseños curriculares de nivel inicial y nivel primario traigan anexado cómo dar y qué dar en educación sexual, ¿sí? En lo que es la parte secundaria, nos obliga a utilizar los lineamientos curriculares, que es nuestro diseño curricular de la ESI. Qué dar en cada materia, cómo darlo en cada materia, qué tema abordar, ¿sí? Gracias a este lineamiento, ningún colega se puede escapar de decir, no, a mí no me toca dar eso, yo no puedo decir, sí, porque el lineamiento está diciendo qué podés dar y cómo lo podés dar, ¿sí? Esta ley también hace que, por ejemplo, haya escuelas que apliquen la ESI como un taller. Acá en Virasoro hay escuelas privadas que aplican la ESI como un taller, es una materia más, el alumno tiene que cursar y aprobar los exámenes como una materia. Se puede llevar a rendir, si no aprueba, si no hace los trabajos, etc. ¿Sí? Son diferentes maneras de aplicar, por eso le preguntaba cómo lo aplicaban en sus instituciones o en su escuela, en su grado. Bueno, perdón que te corte, ¿Sí? perdón que te corte, Gabriela. En mi caso, yo cuando armo la planificación al inicio del año y basándome en los diseños curriculares provinciales, siempre lo cuento como una unidad dentro de mi programa. O sea, el contenido siempre trato de que esté presente en los diseños curriculares, cómo viene, cómo tenés que abarcar el contenido. Como yo tengo, gracias a Dios, la facilidad de que doy desde primero hasta 5º año, están conmigo los chicos,
Entonces, yo desde chiquitito, desde el primer año, les empiezo a dar el contenido, le voy elevando, le voy complejizando. Entonces, cuando estamos en cuarto o en quinto, ellos ya manejan la información, ya se trabaja de otra manera, se habla con más libertades. Sí noté, desde mi experiencia, que si vos a los chicos los empezás a interiorizar en los contenidos, hablo, cuando ellos llegan a un tercer, un cuarto año, ellos generan un nivel de confianza con ese docente y se atreven a contarte cosas y se atreven a confesarte, y es más, tengo muchas anécdotas de alumnos que recurren a pedirte ayuda ante determinadas situaciones, ya sea un embarazo, sea un atraso, sea una ITS, o sea, constantemente buscan a ese docente, porque generan un vínculo con vos, porque saben que les estás preparando para una parte de su vida que es que todos la pasamos y que todos la vivimos. Y si se les habla desde muy pequeños, y si se les interioriza y se les informa bien y siempre con los términos correctos, ellos aprenden a manejar ese lenguaje específico. Claro, sí, toda la razón. Pero, por ejemplo, tendríamos que empezar desde el nivel inicial, desde el nivel primario. Por eso el curso Claro, está habilitado pero, para todos los docentes. a ver, yo no hablo, claro, exactamente. Yo no sé cómo manejarán las primarias, manejarán el nivel jardín de infantes, ¿no es cierto?, en Ituzaingó. Sí tuvimos la posibilidad de hacer una articulación con algunos, específicamente con los sexto grado. Y sí vi que en algunos colegios como que lo trabajan más y en otros es como que se le da todo el contenido. Entonces por ahí cuando llegan a un primer año, vos tenés que tener la reunión con los tutores, tenés que explicarle a los tutores sobre la ley, que está, cómo se va a empezar a trabajar ese contenido. Te encontrás con tutores que no quieren saber nada de educación sexual, que se te plantan y no quieren. Entonces le tenés que volver a explicar que hay una ley que así lo establece, que el chico tiene derecho a saber, a informarse, y ahí es como que aflojan un poquito. Claro, no nos tenemos que olvidar que también los tutores están en su derecho porque son sus hijos, por más que está la ley, ¿sí? Eh, Algo que tenemos que tener en claro todos los docentes son los ejes y las puertas de entrada, que lo hablamos en el curso, sobre la educación sexual. Si nosotros no conocemos los ejes, las puertas de entrada, qué nos avala, qué ley nos avala para abarcar tal tema, por ahí nos quedamos sin fundamentos. No le podemos decir al tutor, tenemos que dar educación sexual y punto. Te guste o no te guste porque está la ley. Si nosotros tenemos fundamentos sólidos, conocemos las puertas de entrada, conocemos los ejes que nos avalan para dar educación sexual, estamos mucho más reforzados en la argumentación que vamos a dar, ¿sí? No sé si se entiende. Fíjense que yo hoy les habilité la clase 1, por ahí lo leyeron o no. Todas las semanas les puse en el calendario, por ahí lo llegaron a ver, les voy a habilitar una clase, ¿sí? Es un curso. Los corrientes de educación son cursos del INPOT, pero es más cortito. Nosotros para el 25 de septiembre tenemos que estar terminando nuestro curso, ¿sí? Hoy yo les habilité una clase en donde se trabaja, por ejemplo, los lineamientos, se trabaja las puertas de entrada, los ejes que tiene la educación sexual, y vamos a hablar sobre una ley que fue aprobada en el año 2015, por ahí la conocen, que es la ley 27.243. No sé si escucharon hablar de esta ley. No. Esta ley fue plantada en el año 2015, en donde nos dice que todas las instituciones, por lo menos una vez al año, tienen que hablar sobre la violencia de género. Y se considera violencia de género, uno dice, bueno, a la mujer. No, el género es todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abarcar la violencia de género en las instituciones? Hay escuelas que deciden dar jornadas, hay escuelas que deciden dar talleres, charlas, otros que cada docente trabaja en su aula de diferentes maneras. Y ahí entra, por eso les pregunté sobre los materiales curriculares, por ejemplo, cuando hablamos de violencia, entran cómo voy a abarcar la violencia en cada nivel y en cada área, ¿sí? Por ejemplo, ¿tenemos docente de inicial presente o no? ¿No hay ningún docente inicial, primaria? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en inicial, para trabajar el tema de la violencia con los alumnos, vamos a contarle un cuento. Si hay alguien de inicial, va a afirmar que así es. Y en primaria, ¿cómo podemos trabajar el tema de la violencia, por ejemplo? Pues por ahí ya lo trabajaron, por ahí leyeron, escucharon, hicieron otros cursos. No importa el área que sea, ¿cómo trabajarían el tema de la violencia? ¿No les tocó abordar nunca el tema? Hola, Sí. sí, yo trabajo en la escuela hogar
presidente Juan Domingo Perón, bueno, que ahora está ocupado el edificio por el hospital de campaña, como saben. Y ahí el año pasado trabajamos violencia de género a través de un video, a través del video de Caperucita Roja, y también a través del video de Blancanieves también, ¿no? Y se miró el video, después se hicieron dramatizaciones, se habló también de cómo desde los cuentos infantiles también se ve la violencia de género y el tema de tratar así con, digamos, con esa violencia desde el género masculino hacia el femenino, ¿no? Y así se trabajaron varios contenidos de la ESI. Claro, otra manera, por ejemplo, está bueno los temas de los videos, otra manera, por ejemplo, que trabajan mucho en primaria son con imágenes, la interpretación de lo que los alumnos nos escriben, nos dibujan, las imágenes que nosotros le damos y qué interpretación le dan a ello, ¿sí? Si hay algún profe de educación física, también trabajan desde la parte de la postura de los alumnos, las actitudes que tienen, cómo juegan, si juegan de manera brusca, si es de manera más suave, cómo se tratan entre ellos, ¿sí? Todas esas maneras son para trabajar, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿sí? Este tema lo vas a abocar en la clase 1, si ya lo leyeron, tienen un debate como colegas y tienen una evaluación múltiple choice. Antes de empezar la evaluación, tienen que leer bien el material que se les envía, porque si no la evaluación va a ser rebotada, como que no van a aprobar la evaluación, ¿sí? Por eso, antes de empezar a hacer, la evaluación es de 1 hora, tienen 3 intentos de posibilidades, lean bien el material antes de empezar a hacer, ¿sí? En todas las clases van a tener una evaluación múltiple choice y lo que tiene este curso en especial, no tienen un trabajo final, sino que es con la aprobación de las evaluaciones, ¿ya? Si surge alguna duda, si se le trabó la evaluación cuando estaban haciendo o tuvieron algún inconveniente, cortó internet, ustedes me avisan cualquier cosa y yo les doy reiniciar para que la puedan hacer y así no desaprobar la evaluación, ¿ya? La segunda Gabriela, clase... ¿Sí? perdón, tengo una duda. La duda es la siguiente. Vos dijiste que en cada clase va a haber una evaluación. Suponete, Sí. hoy no subiste la primera. ¿Cuándo tendríamos la evaluación de esto? La evaluación ya está habilitada. Ah, bien, perfecto. Vos lees todo el material Vale, bueno. y al final de la lectura del material ya está la evaluación, ¿sí? En el calendario les puse cada cuánto les voy a ir subiendo la clase y es aproximadamente cada semana, ¿sí? Igual las clases yo no las voy a cerrar, les voy a dejar abierto para que tomen su tiempo. Sí tengo que cerrar para el 25 de septiembre recién. Entonces tienen su tiempo para hacer tranquilos las evaluaciones, leer el material correspondiente, ¿ya? Para que no haya inconveniente, ¿sí? La segunda clase vamos a abocarnos principalmente a la violencia de los adolescentes, la violencia de las parejas adolescentes. Por ahí ustedes ya vieron las clases que les dice el nombre sobre la violencia de los adolescentes, por ejemplo, y los estereotipos, que todo empieza con un estereotipo. ¿Qué saben o qué escucharon o qué fundamento tienen sobre los estereotipos en nuestra sociedad? ¿Qué son para ustedes estereotipos? ¿Una idea? Estereotipos se habla mucho en los profes sociales, formación ética, historia, las creencias, los mitos que hay sobre nuestros estereotipos en la sociedad. ¿Algún ejemplo, algo? ¿No sale ninguna idea por ahí? Hola, hola, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Sí? Yo no me puedo ver, así que no sé, a ver, pero estoy acá, acá estoy. Bueno, yo soy Viviana Robledo, yo trabajo en el Colegio Secundario de la Cruz. Sí. En una feria de ciencias, nosotros trabajamos con los alumnos el tema de los estereotipos de género. Y lo que hicimos fue una represión de tipos, hablamos de esas ideas que estábamos transmitiendo a los chicos. Por ejemplo, de que el rosado es solamente para las niñas, de que los varones, los hombres no lloran. Esas ideas que nosotros trabajamos, hicimos una representación en el cual se trataba en el aula qué ideas tenían sobre imágenes de profesionales, si pensaban en un médico, si pensaban en un abogado, qué imágenes se les venía, o que íbamos a recibir la visita de esos profesionales. Y todos se sorprendieron cuando, esa era la idea de la representación, aparecían como profesionales, abogadas, médicas, árbitras de fútbol,
Esa es la idea, tratar de demostrar que los estereotipos están presentes. Cuando pensamos en un profesional, muchas veces pensamos en un hombre y no en mujeres que realizan ciertas actividades o ciertos trabajos. Claro, a eso lleva el estereotipo. Por ejemplo, acá en esta segunda clase ustedes van a leer que tiene que ver los estereotipos con la violencia de los adolescentes, por ejemplo, que el hombre no puede demostrar cariño por la mujer porque si no es gay. Tiene que tener un carácter fuerte. ¿Sí? Ese es un estereotipo que está en nuestra sociedad y que nuestros alumnos piensan que es así. Que la mujer es la que tiene que hacer todas las cosas en la casa, que el hombre no tiene que hacer nada. Tenemos otro estereotipo. ¿Sí? Fíjense que los estereotipos están desde que estamos en el útero materno. Cuando sabemos que es una nena, vamos y compramos todo rosado. Tenemos una sobrina, todo rosado. No queremos que le regalen nada de otro color y ya estamos implementando un estereotipo. ¿Sí? De esa manera ya vamos implementando los estereotipos en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana. Y así se van creando los chicos con esa mentalidad. ¿Ya? Llega un determinado momento en donde los propios varones por ahí se escucha que la nena no puede jugar al fútbol, que si juega al fútbol es una marimacho. Esos son estereotipos que tenemos en la sociedad y cómo influyen o cómo llevan y acarrean diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, en nivel primario, un varón con zapatillas de color rojo. Lo primero que todos se le van a reír en la cara porque usa zapatillas rojas y el rojo es para nena. ¿Sí? Y hoy en día sabemos que no existe un color para cada género, para cada sexo, sino que eso es amplio. Pero la mentalidad ya fue criada de otra manera. Y lo que nosotros tenemos que hacer como docente es, de a poquito, con un granito de arena, ir modificando eso. Es difícil, es muy difícil, pero no imposible. ¿Sí? Fíjense que ustedes al realizar cursos de educación sexual, ya algo están queriendo cambiar en la visión de sus aulas, de sus instituciones, de su vida cotidiana. ¿Ya? La primera puerta de entrada de la ESI nos dice que nos tenemos que replantear como docentes qué pensamos de la educación sexual. ¿Qué mentalidad tienen ustedes de la educación sexual? ¿Qué van a hacer frente a un alumno, por ejemplo, si le pregunta qué es el aborto? ¿Usted está en contra o a favor del aborto? ¿Qué piensa de las feministas? ¿Usted está en contra o a favor de las feministas? ¿Qué piensa del lenguaje inclusivo? ¿Está en contra o está a favor del lenguaje inclusivo? Y como docente tenemos que tener respuestas sólidas, no podemos esquivar el tema porque ellos están confiando en nosotros, alguna inquietud que están teniendo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No. Bien. La tercera clase, vamos a hablar de la ley 26.485, que habla principalmente de la protección de la mujer, ¿sí? Cómo está protegida la mujer en todo sentido. Principalmente la mujer, porque esta ley es un poquito vieja, y en su momento existían más casos de violencia hacia la mujer y no tanto hacia el hombre, ¿sí? Y es importante a veces saber, principalmente en secundaria, que se la aplica y se la da en la parte de formación ética, cuando hablamos de los derechos del niño, la 26.061, explicando a los alumnos que no hay que tener miedo, que no hay que tener vergüenza, que hay que contar, que hay que dar a conocer ciertos casos, cómo podemos ayudar desde la escuela, si contamos con el apoyo de la familia, ¿sí? Por eso es importante reconocerla también en el ámbito educativo. Y por último, la clase 4, que es la última clase, en todas las clases tienen la evaluación múltiple choice, nos abocamos principalmente en las puertas de entrada de la ESI. Yo ya les dije una, que es replantearnos qué pensamos como docentes, ¿sí? La segunda puerta de entrada es cómo nosotros llevamos a cabo algún tema de la ESI en nuestra institución, si tenemos el apoyo de los directivos, si tenemos el apoyo de los otros colegas, si surge algún inconveniente cuando vamos a dar algún taller, alguna charla determinada. Y la última puerta tiene que ver con el apoyo de la familia, que hoy es una gran falencia que pasa en todos los niveles, el apoyo de la familia, que tanto necesitamos, no solo como docentes, sino como institución también para abordar diferentes temas. ¿Ya? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Quiere preguntar algo? Gabriela, tengo una duda. Sí. ¿En alguna de las clases o en alguna de las temáticas que se trabaja durante este curso, se habla en algún momento de los abusos intrafamiliares? Sí, en la tercera clase. Te comento. Ah, bien. Más que nada, por eso me interesó mucho hacer este curso. Yo el año pasado tuve una experiencia así media y notaba que una alumna en primer año, muy callada, fondo, no socializaba con nadie, muy, y otra característica que era cuando una persona adulta, ella, viste, rechazaba, o sea, vos no te podías acercar a ella, porque vos te acercabas a ella y era el llanto, tenía conductas que te llamaban mucho la atención. Entonces, luego que empezamos a trabajar con DICEPA, hubo un seguimiento, también acompañaron,
resultado de toda la indagación que hicimos, tanto profes como directivos, todos, llegamos a entender que la chica sufría abuso sexual de parte de su papá. Abusaba sexualmente de ella y de su hermanita primaria. Lo raro fue que durante toda su primaria, en todo el desarrollo del primario, nadie detectó eso. Yo un día me di cuenta porque cuando me acerco a la primer clase, que te acercás, que ellos comentan, que ellos hablan, que ellos se... Ella no emitió una palabra. Bueno, uno piensa que por la segunda clase de vuelta, la tercera, y ahí empezás a llegar, a acercarte despacito, a ver, ¿viste? Y cuando se pidió la información de por qué motivo no había llegado esa información, nos plantearon de que creían que era una alumna, que ella no exteriorizaba, que ella no socializaba, y no, estaba encubriendo un abuso a los 7 años. ¿Y como institución qué hicieron? Y así nos hemos encontrado con varios casos. Por eso te preguntaba, en qué punto se toca esto, y está muy bueno que lo sepamos. Sí. Como institución, ¿qué hicieron con la alumna? Como institución se empezó a trabajar con el DICEPA, profesores se nos capacitó para trabajar en esa situación, intervino, se informó al juzgado, hizo la causa, estuvo creo que detenido, no sé, no estuvo ni un año. Entonces se estableció una perimetral, la mamá sabía del abuso, o sea, la madre también era cómplice, entonces es una situación horrible. Ella sigue siendo nuestra alumna, está en 3er año, contención que se puede, o sea, los docentes nos involucramos, los que fuimos profe, y sabemos cuál es la situación, entonces vamos a trabajar con ella de otra manera, tratamos de estar presentes. Este año tenía que empezar su hermanita, el colegio, y bueno, con todo no tuvimos oportunidad de trabajar con ella. Supongo que el año que viene sea más presencial, podamos estar más. Pero desde la institución se hizo todo lo establecido, incluso está judicializado. Ella está viviendo con su abuela, la hermanita también. Entonces, como docentes tratamos de trabajar en base a lo que nos establecía y cómo nos prepararon ellos. ¿Los demás colegas tienen el apoyo del DICEPA o no saben lo que es esta organización en Corrientes? ¿Escucharon hablar del DICEPA? Sí. Bueno, nosotros acá en Virasoro no, lastimosamente, el DICEPA que se encuentra acá abarca muchos departamentos, muchas escuelas, y muchas veces no contamos con este apoyo, ¿sí? Entonces nos tenemos que arreglar un poco solos, tanto colegas como directivos. ¿Llegaron a leer alguna vez qué hacer cuando me tengo que enfrentar a un caso de violencia, abuso, maltrato, violación? ¿O nunca tuvieron alguna charla, algún curso de eso, nada? Bueno, dentro, les cuento un poquito así resumido. Dentro de la ESI, el abuso se considera el manoseo, al maltrato, a la parte verbal, ¿sí? Y violación, dentro de la ESI ya es cuando hay una penetración carnal, ya sea oral, vaginal, anal, ¿sí? Nosotros como docentes, después les voy a mandar una fotito de la página principal donde está el material curricular que hacer con estos casos. Tenemos que primero, antes de todo, investigar. Por ahí tenemos una duda, por ahí la alumna está queriéndonos contar a nosotros lo que le está pasando. Investigar con los demás colegas si es verdad, si por ahí les pasó lo mismo, tienen la misma situación, si la alumna le quiso contar algo, y cómo recaudar pruebas. No, yo no puedo saltear jerarquías e ir, por ejemplo, directamente a hacer la denuncia. Yo tengo que ir, por ejemplo, a mi jefe de departamento, luego a mi directivo, y el directivo decide qué hacer. Y ahí quedamos muchas veces, que hay directivos que no deciden enfrentar la situación y es como que encajonan eso y queda en la nada nuevamente. Lastimosamente es lo que pasa muchas veces, colegas, ¿sí? Ahora, si yo tengo prueba contundente de que es una situación grave, mi directivo no hizo nada, puedo ir a hacer una exposición. Como sabrán, en la policía no toman denuncia, sino que es una exposición para como alertar a la situación, y recién ahí toma medidas el juzgado. ¿Ya? Obviamente que después hay que hacer un seguimiento y no dejar al alumno abandonado, bueno, ya hice algo por vos, ya está, no, hay que hacer un seguimiento de cómo sigue tanto psicológicamente o físicamente ese alumno dentro de la institución.
acá en Virasoro ha pasado casos, yo en su momento trabajé para el DICEPA, en que se enfrentó los diferentes temas y los padres terminaron sacándole a los niños de la institución para no ir a parar preso, para no tener más inconveniente. Es otra realidad que lastimosamente nos toca vivir y por ahí les toca enfrentar, y es complicado. Lo que sí les puedo decir es que no tengan miedo de enfrentar la situación. Ustedes saben que hay leyes que como docente nos ampara la justicia para poder hacer una exposición, no va a correr peligro nuestra familia, no vamos a correr peligro nosotros, pero tenemos que estar seguros de que si la situación es así o no, recaudar las pruebas necesarias para hacer todos los pasos requeridos por la justicia. ¿Sí? ¿A alguien más le tocó vivir alguna experiencia similar, violencia, maltrato, abuso? O como que no se quisieron meter en el tema y le dejaron a otro colega que lo haga, porque también puede pasar. Bueno, si quieren tengo otra. No quiero ponerme a hablar porque generalmente no genera empatía con los chicos, te dan mucha participación, Sí. te cuentan y te piden ayuda, que es lo más importante. Y en mi caso, yo siempre me involucro a los chicos porque son chicos, y si vos que sos el profe, o sea, no le escuchás, no le das el lugar, no tienen otro adulto. Hace un par de años, 2016, creo que fue 2016 fue, alguno que planteó abiertamente un día en clase, estábamos en clase de biología, y se paró y me dijo, profe Maren, yo quiero hacer una aclaración. Bueno, y entonces comentó que él era gay. Bien, todo perfecto, los chicos creo que vienen cansados, yo noté eso los últimos años, a ellos lo tienen asumido, la definición sexual, o sea, no hay mucha vuelta ahí. Bueno, después empezamos a notar como de colegas un comportamiento extraño de parte de ese chico. O sea, de pronto se puso violento. Cuando era 10, cambió las notas estable, no aprobaba ninguna materia y violencia. Todo el tiempo era violento. O sea, le pegaba a los compañeros, le pegaba a las compañeras, te faltaba el respeto de una manera todo el tiempo. Entonces me llamo aparte, le charlo con él y se lo pregunto qué estaba pasando, si había algún en casa, si él se sentía bien, bueno, y todo así. No saqué nada en la primera charla, de vuelta lo voy a insistir, varias charlas hasta que en su momento me dice que la mamá me dijo que poco sabían acá, pero que la mamá tenía un prostíbulo. Entonces, como que la mamá le inducía a prostituirse con algunos clientes. Condición. Entonces es un tema sumamente delicado, porque estamos en algo heavy, ¿no es cierto? Entonces yo no sabía cómo manejarme, qué hacer, qué no hacer. Lo hablo, como vos decís, con mi jefa de departamento. Tenemos una entrevista con el rector en ese momento, le planteamos la situación. Gracias a Dios, dentro del contamos con una psicopedagoga y una psicóloga dentro del colegio como colegas. Entonces tuvimos una reunión, lo charlamos, se pidió la intervención del DICEPA, por esa razón se intervino desde la justicia. Y vos decís, ¿qué pasó? La mamá le cambió de colegio. Simple. Si bien la justicia, lamentablemente, es muy lenta, este chico siguió en ese mundo y finalmente terminó así. Hoy en día es de público conocimiento que él se prostituye. Complicada la y situación. trabaja en ese prostíbulo. Cuando intentamos ayudarle y nos y estuvimos al frente y no lo dejamos solo,
la mamá, que es su tutora, optó por el colegio. Pero, Justicia tardó tanto que él se hizo mayor de edad. pero, por ejemplo, vos como colega podés contar que no hay satisfacción más grande que tratar de haberlo ayudado. No sé si escucharon un caso de una vez de una docente del Soberbio de Misiones, que un alumno confió en ella y le contaba todo lo que le pasaba, todo lo que le hacían los padres, y esta docente no pudo hacer nada, no sabía qué hacer, no tenía el apoyo de los directivos y terminó suicidándose en la catarata del Iguazú. Entonces, fíjense que el hacer algo o ayudar ya es una satisfacción personal de que algo, por lo menos, trataron de hacer o hicieron por ese chico, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. No esquivar los temas de educación sexual, sino de que cada uno en su área, como pueda, intervenga y aporte su granito de arena para cambiar las situaciones que hoy en día vivimos, ¿sí? Fíjense que por ahí los adolescentes no es solo casos de violencia que pasa, la diversidad sexual, los problemas de nutrición que están teniendo los chicos, la obesidad, la desnutrición, todo es motivo de burla también hoy. Y como docentes no tenemos que dejar pasar por alto, sino ayudarlo, ¿sí? En todos los niveles, desde nivel inicial, la autoestima es algo que se tiene que trabajar desde siempre. El niño con autoestima, con buena autoestima, puede salir adelante de cualquier situación, ¿sí? Eso es lo fundamental, la reflexión, llevarlo a reflexionar sobre diferentes temas. Bien, ¿alguien quiere contar algo más? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo para hacer? ¿Les gustó que tengamos así una charla? ¿Le parece en vano? No sé, ¿algún comentario? Sí, me pareció muy interesante tener esta charla y, bueno, de paso, bueno, para mí que ya soy bastante grande, practicar esto de la comunicación por Zoom, la comunicación virtual, me pareció muy interesante el tema también, y bueno, muchas gracias, profesoras, muy, muy bueno el curso, muy bueno el tema, bueno, estoy satisfecho. Bien, después yo les paso mi número por mensajería interna. Si tienen alguna duda, si me quieren comentar algo, sugerencia, me quieren proponer algo, alguna clase, algo que no entiendan y quieren que les explique por videollamada, no hay problema, ¿sí? Estoy a su disposición. Bien, para no quitarles más tiempo, entonces, muchas gracias a todos los presentes y damos por finalizada la reunión. Bueno, profe, muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. Chao, Gracias, chao. hasta luego, chau, Hasta chau. luego, chao, chao.